New Hope, paz de Cristo, hermanos, amigos, bienvenidos a este miércoles, estudio de media semana. Ya estamos a miércoles, ¿verdad? Ya se fue media semana. Espero, ¿verdad? Y hayan tenido un buen inicio de semana, que estén echándole ganas, ¿verdad? Que las bendiciones de Dios se estén manifestando en su vida, que la palabra que escuchamos el domingo, amén, el tiempo de la verdad, se titulaba el mensaje del domingo ahí en New Hope. Si no lo han mirado, ¿verdad? Que entre ahí a Facebook, ahí estamos en Facebook como New Hope of Weslaco. Lo invito a que vaya y lo mire, un mensaje poderoso que se predicó este domingo pasado, y espero y lo esté viviendo, lo que usted aprendió el domingo, la palabra que Dios depositó en su corazón, que usted la esté llevando a cabo y viviendo, ¿verdad? Todos los días de su vida, amén. Entonces hoy es miércoles, hoy es un nuevo estudio, una nueva palabra, amén. Hoy vamos a hablar del poder lo voy a titular el poder de tu fe y tu testimonio de Jesús, amén. Ese es el título de esta palabra del día de hoy. Estamos en tiempos peligrosos, ¿verdad? Realmente estamos viviendo lo que se conoce como los últimos tiempos, ¿verdad? Y estamos viviendo un tiempo difícil, mundialmente hablando. Es un tiempo en que el espíritu del anticristo está obrando muy fuerte, ¿verdad? Y está trayendo caos al mundo, está trayendo confusión, está trayendo una degeneración, ¿verdad? De los buenos morales, ¿verdad? De las buenas cosas, ¿verdad? Y estamos en un tiempo donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Amén. Pero en medio de todo esto, ¿verdad? También estamos en un tiempo donde está de moda el ser cristiano, el llamarse cristiano, ¿verdad? Estamos en un momento en que todo el mundo cree en Dios, todo el mundo conoce a Dios, todo el mundo se dice ser cristiano, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado. El Señor Jesucristo nos dijo ahí en Mateo 24, Él comienza ahí diciendo que nadie nos engañe, o que nadie los engañe, ¿verdad? Que no seamos engañados. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y en Lucas 6 Él nos enseña también, el Señor Jesús nos enseña que por sus frutos es que conocemos el árbol, ¿verdad? Que un árbol bueno va a dar fruto bueno, y un árbol malo pues va a dar fruto malo, ¿verdad? Y nos dice que un árbol bueno no puede dar un fruto malo, y un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Entonces, que por el fruto es que se conoce el árbol, por el fruto es que conocemos a la persona, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se demuestran los frutos? ¿O cómo demostramos nosotros el fruto que tenemos? El fruto se demuestra con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Se demuestra con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos, con nuestros hechos y con nuestras acciones. Así es como se demuestra el fruto que traemos, lo que traemos en el corazón, porque ahí en Lucas 6 dice que porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, de lo que traemos, de eso damos el fruto. Amén. En Tito, aunque en el libro de Tito, ¿verdad? La carta a Tito, capítulo 1, versículo 16, ¿verdad? Ahí dice así, dice, profesan conocer a Dios, ¿verdad? O sea, dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿verdad? O sea, lo que dice ahí es que son incapaces de hacer una obra nueva. ¿Por qué? Porque no traen eso en el corazón, no pueden manifestar un buen fruto, no pueden manifestar una buena obra, porque el corazón no está bien, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado ahora con las redes sociales, ¿verdad? Tengamos cuidado a quién escuchamos, ¿verdad? A quién seguimos, porque como les digo, está de moda el ser cristiano. Hay muchas celebridades, ¿verdad? Que dicen haberse convertido, que se dicen ser cristianos, pero en la manera de vivir no lo demuestran, ¿verdad? Como dice ahí en el libro de Tito.
Entonces estemos pendientes de quién seguimos nosotros y de quién nuestros hijos están escuchando y viendo y siguiendo en sus redes sociales, ¿verdad? Porque como les digo, esas celebridades están viviendo en adulterio, en fornicación, y están de acuerdo con cosas que nosotros sabemos que son abominaciones contra Dios, pero ellos dicen que no, que está bien, y empiezan a influenciar la manera que vemos las cosas, empiezan a influenciar la manera que pensamos, ¿verdad? Y como hemos dicho antes, cuando se nos cambia la manera de pensar, entonces ese es el primer paso para cambiar nuestra manera de vivir, y empezamos a aceptar cosas que realmente no son buenas, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado por ese lado, ¿verdad? A quién escuchamos, a quién seguimos, quién nuestros hijos y nuestras hijas están escuchando y siguiendo, porque todo eso, ¿verdad? Como les digo, puede traer una influencia, ¿verdad? La palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces tengamos cuidado de ello, ¿verdad? Pero hoy en realidad lo que les quiero hablar es del poder, ¿verdad? De guardar nuestra fe en Jesús, el poder de guardar nuestro testimonio de Jesús, ¿verdad? Y lo voy a invitar que vaya ahí al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Y ahí hay un relato, ¿verdad? Dice ahí en los títulos en la Biblia, dice Eliseo y Naamán, ¿verdad? Entonces lo voy a invitar que vaya ahí a ese libro de Segunda de Reyes capítulo 5 y vamos a hacer una breve oración. Vamos a ponernos en manos de Dios en este momento. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, dándote la honra, dándote la gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te damos gracias, mi Dios, que tu palabra, Señor, que va a ser escuchada este día, mi Dios, salga y haga aquello para lo que fue enviada, Señor, y no vuelva vacía, mi Dios. Que venga y cambie nuestra manera de pensar, Señor, nuestra manera de ver las cosas, para que podamos cambiar nuestra manera de vivir, Señor, a una manera que te agrade, Señor, a una vida santa, Padre, delante de ti. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Entonces ahí en ese libro de Segunda de Reyes capítulo 5 viene ese relato de este rey, perdón, de este general de Siria, ¿verdad? Un general que dice ahí que es de gran estima ante su señor, ante el rey de Siria. ¿Por qué? Porque por medio de este rey dice que Dios, porque en realidad Dios es el que da las victorias, amén. Dios dice que su palabra, que eres el que pone y quita reyes, ¿verdad? Y aunque Siria era por decirlo así, un enemigo de Israel, Dios les concedió victorias y les dio salvación a Siria por medio de este varón, de este general sirio llamado Naamán, ¿verdad? Porque era un gran estratega militar, ¿verdad? Tenía conocimientos y lo que él decía se hacía, y esto gracias a Dios, ¿verdad? Era un hombre, dice ahí que era un hombre valeroso, un hombre rico, ¿verdad? Un hombre con un estatus social alto, ¿verdad? Porque tenía contacto o se codeaba ahí con gente del gobierno, ¿verdad? Del reinado de Siria, ¿verdad? Porque había un rey sirio. Entonces, pero dice ahí que tenía un problema, y era un problema aparente, un problema que se miraba físicamente, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios que este varón tenía lepra. Amén. Pero si usted va ahí a Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 2, dice que de Siria salieron bandas armadas, dice ahí, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Versículo 3 dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dice entonces que en el 4 dice que entrando Naamán a su señor, o sea con el rey sirio, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Amén. Entonces esta historia, ¿verdad? En el título habla de Naamán y habla del profeta Eliseo, ¿verdad? Pero en realidad yo pienso que esta historia nace, lo importante de esta gran conversión de un general sirio es el testimonio de una muchacha.
Amén. No se menciona ni su nombre, pero lo que sí se menciona es que ella, aún en la situación en la que estaba, porque había sido llevada cautiva y estaba siendo esclavizada, estaba viviendo un momento de esclavitud y servía a la esposa de Naamán, ¿verdad? Aún a través de todo lo que ella haya atravesado, ¿verdad? Ella fue fiel a Dios, guardó su testimonio y guardó su fe y no tuvo temor de testificar y de decir, hey, le dijo a su señora, si su esposo, ¿verdad?, tiene este problema, yo tengo la solución, yo sé quién es la solución, ¿verdad? Y la solución es Cristo. Amén. Entonces, nuestro testimonio, fíjense, lo que la muchacha le dijo a la esposa de Naamán se lo dijo a Naamán, y Naamán fue y se lo dijo al rey de Siria. Amén. Entonces, ese es el poder de nuestro testimonio, ¿verdad?, de Jesús, ¿verdad? Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Entonces, nuestro testimonio puede llegar a los oídos de reyes, amén, puede llegar a los oídos de quien tenga que llegar, pero para que pueda llegar nosotros necesitamos abrir nuestra boca, amén, y testificar y no guardarnos la solución, que la solución es Cristo, amén. Y luego ahí más adelante dice que Naamán habló con el rey y el rey le dijo, pues perfecto, te voy a mandar, voy a escribir cartas, te voy a dar recomendaciones, ¿verdad?, para que vayas delante del rey de Israel, ¿verdad? Y lo manda y con sus cartas, y Naamán, ¿verdad?, toma riquezas ahí, dice que 10 talentos de oro, de plata y miles de monedas de oro y 10 vestidos, amén, y fue con el rey de Israel y le llevó la carta, ¿verdad? Y dice ahí que llega con el rey de Israel y le da la carta, y el rey de Israel lee la carta, y ahí dice que ha enviado a Naamán para que lo sane de su lepra. Y el rey, dice ahí la palabra de Dios, que el rey de Israel se turbó, ¿verdad?, y se rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso yo soy Dios, ¿verdad?, que mate y que dé vida? ¿Por qué me envía este hombre para que yo lo sane de su lepra? Y lo dice, seguramente él está buscando un conflicto, ¿verdad?, me manda este hombre porque en realidad lo que quiere es hacer guerra conmigo, ¿verdad? Y dice ahí que Eliseo oyó lo que estaba sucediendo y que el rey se había rasgado sus vestidos y le manda a decir, ¿verdad?, hey, ¿por qué te rasgas tus vestidos? ¿Verdad? Mándalo conmigo, dijo, para que vea que hay profeta en Israel, que hay Dios en Israel, ¿verdad? Y entonces el rey manda a Naamán con Eliseo, ¿verdad? Y seguimos leyendo ahí, dice que llegó Naamán a la puerta de la casa de Eliseo, y dice que Eliseo no salió ni a recibirlo, sino que le mandó a un siervo, ¿verdad?, a Giezi, le manda un mensaje a Naamán, ¿verdad? Y entonces Naamán se para enfrente de la casa de Eliseo a la puerta, y sale Giezi a darle el mensaje. Le dice, el profeta dice que vayas al río Jordán, ¿verdad?, y que te sumerjas 7 veces, ¿verdad? Y dice, y tu carne se restaurará y serás limpio. Amén. Así de fácil, así de sencillo. ¿Y qué creen que hizo Naamán? ¿Verdad? Qué bueno que me preguntan. Naamán se enojó. Naamán se molestó hizo, por decir, ¿verdad?, como decimos nosotros, hizo un berrinche. ¿Por qué? Porque él ya traía en su mente lo que iba a suceder. Él siendo un capitán militar, ¿verdad?, que tenía estrategia, él siempre miraba adelante, ¿verdad? En la batalla él miraba a dónde voy a mover a estos hombres, cómo vamos a atacar, cuál va a ser la estrategia, y él podía ver en avanzado lo que estaba sucediendo y qué podía hacer, y lo hacía y funcionaba, y Dios le daba la victoria. Amén. Entonces, cuando él iba con el profeta Eliseo, él ya llevaba una imagen mental de lo que iba a suceder, y él dijo, voy a llegar y va a salir el profeta a recibirme, ¿verdad? Y va a levantar la voz y va a invocar a Jehová su Dios,
y va a extender su mano y va a tocar ahí, va a tocar ahí donde estoy enfermo, donde está la lepra, y la lepra se va a desaparecer. Amén. Y eso no fue así. Amén. Otra cosa, él venía con dinero, venía con plata, venía con oro, venía con vestidos de gala, ¿verdad? Entonces, en realidad, él no venía a humillarse. Amén. Él venía por sus fuerzas, él venía por sus influencias, él venía con cartas, con riquezas. Y en realidad él venía a humillar al siervo de Dios, ¿verdad? Él no venía a humillarse, él venía a humillar. Por eso es que Eliseo no salió, ¿verdad? Yo creo que por eso no salió Eliseo a recibirlo, porque el general Naamán venía, como decimos nosotros los mexicanos a veces, ¿verdad? Tenemos un dicho que decimos, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Amén. Entonces, es un dicho muy conocido, ¿verdad? Pero a veces eso habla de una arrogancia en nosotros, eso habla de un orgullo, ¿verdad? Y nosotros debemos de ser humildes, ¿verdad? Debemos de ser, de ir con humildad a donde sea que vayamos, ¿verdad? No pensando, dice la Biblia, que no pensemos más de nosotros de lo que realmente somos, ¿verdad? Y aún dice que el que se cree ser algo, o el que piensa decir ser alguien, pues realmente no es nadie o no es nada, ¿verdad? Entonces, este general venía con esa intención y él hizo un coraje, ¿verdad? Ese coraje, y se fue molesto porque pues no sucedió lo que él pensaba que iba a suceder, y sigue ahí diciendo que sus siervos empezaron a hablar con él y le dijeron, ¿verdad? Oh Señor, pues si te hubieran pedido una gran hazaña, ¿verdad? Si te hubieran pedido que fueras y hicieras una gran hazaña y ganaras una gran batalla, ¿no lo harías? ¿No lo hubieras hecho? ¿Verdad? Por tal de ser sano, dice, ¿cuánto más algo tan sencillo como irte a lavar, ¿verdad? 7 veces al río Jordán? ¿Verdad? Y él seguía con su enojo, ¿verdad? Y dice, bueno, pues ¿acaso no hay en mi tierra ríos que son de agua mucho más limpia que todas las aguas de Israel? Si no voy y me lavo allá, ¿no seré también limpio? O sea, él quería imponerse, él quería poner las condiciones, ¿verdad? Y muchas de las veces nosotros cuando venimos con Dios, tenemos esa actitud, traemos esa actitud con Dios, y no debe de ser así, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña cierta manera que debemos de hacer las cosas, y así es como debemos de hacerlas, no como nosotros queremos, no como nosotros pensamos, no como nosotros imaginamos, ¿verdad? Hay un orden, ¿verdad? Y hay una manera de hacer las cosas, y esa es la manera que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero él seguía con su coraje ahí diciendo, no, pues me puedo ir a lavar allá, ¿verdad? Y así hay gente hoy, ¿verdad? Que piensan que ¿verdad? Por encender una veladora, ¿verdad? O prendiendo una veladora, o pagando una gran suma de dinero, ¿verdad? Al líder religioso, llámese sacerdote, llámese cura, llámese pastor, piensan que dando ese dinero, ¿verdad? O que haciendo una promesa, no me voy a cortar el cabello por tanto tiempo, o me voy a ir de rodillas desde aquí hasta tal iglesia, hasta tal templo, ¿verdad? O pagando, como dicen, pagando una manda. Y mucha gente piensa y cree que así va a poder alcanzar las bendiciones de Dios, que así va a poder alcanzar el cielo, ¿verdad? Por medio de obras, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que no, nos dice que hay un solo camino, y que ese camino es el Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Entonces, Él es el que pagó el precio, ¿verdad? Él es el que derramó su sangre en la cruz, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, para que nosotros pudiéramos ser sanos, para que nosotros pudiéramos escapar de lo que viene a este mundo, de una destrucción que viene a este mundo. Él es el que pagó el precio, y solamente por medio de Él y por medio de la fe en Él
y por medio de obedecerle a Él es que podemos alcanzar el cielo. Amén. Ahora, somos salvos para hacer buenas obras, ¿verdad? Porque manifestamos los frutos a través de nuestras palabras y a través de nuestras obras, ¿verdad? Pero no podemos hacer obras para ser salvos, ¿verdad? La obra ya la hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es creer en Él, recibirlo, bautizarnos, ¿verdad? En su nombre, arrepentirnos primero que nada y bautizarnos en su nombre, amén, para poder ser salvos. ¿Verdad? No hay otra manera, no hay otro camino. No podemos tomar la actitud de Naamán de que no, así debe de ser. Yo me imagino que así debe de ser y así es. O que yo creo que haciendo esto yo voy a alcanzar el cielo. Pues tú puedes creer lo que tú quieras, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino. Solamente hay un camino al cielo, ¿verdad? Aquí en la tierra hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Pues sí, pues todos los caminos te pueden llevar a Roma, pero no todos los caminos te pueden llevar a Dios. Amén. El único camino es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hablar y es lo que tenemos que testificar, ¿verdad? Porque es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, arrepentidos y bautizados, ¿verdad? Ese es el camino, esa es la verdad. Y a través de eso es que recibimos la vida, ¿verdad? Entonces, Naamán se enojó y sus siervos hablaron con él, ¿verdad? Y le dijeron, pues vete a lavar al Jordán. O sea, qué difícil hay en eso. Pues si harías algo difícil, ¿cuánto más nomás irte a lavar? Amén. Entonces, el problema en realidad de Naamán no era la lepra, ¿verdad? Lo que se manifestaba externamente. El problema de Naamán estaba en su corazón, ¿verdad? Muchos de nuestros problemas que manifestamos externamente, a través a lo mejor de una enfermedad, a través de nuestro carácter, a través de un carácter de amargura, a través de un carácter de enojo, a través de un carácter de temor, ¿verdad? Muchas de las cosas todas las cosas que manifestamos externamente en realidad son un problema del interior, un problema del corazón. Amén. Y todo lo que tenemos que hacer es humillarnos ante el Señor, ¿verdad? Y dejar lo que Él haga, lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Amén. Entonces, ese es el problema de la humanidad. El problema, la gran lepra de hoy en día es el pecado. El pecado es lo que nos aparta de Dios. Amén. Y todos somos pecadores. La palabra de Dios dice ahí en Romanos que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero Dios nos muestra su amor, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, ¿verdad? Y si lo aceptamos y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, y si nos bautizamos en su nombre, Él nos perdona, amén, y nos da una nueva vida, una vida no nada más abundante, ¿verdad? No más una nueva vida, sino una nueva vida abundante, amén. Entonces, esta conversión de este rey sirio, porque él se convirtió, amén. Él dice ahí en el versículo 15 del capítulo que estamos leyendo, dice que él declaró, ahora conozco, ¿verdad?, que el verdadero Dios es el Dios de Israel. Dice, ahora conozco que hay Dios en Israel, ¿verdad? Y en el verso 17 él declara y dice, de aquí en adelante, o sea, hubo una conversión después de que él se lavó 7 veces ahí en el Jordán, ¿verdad? Fue un proceso que él pasó. No nada más fue de zambullirse una vez, sino que tuvo que zambullirse 7 veces para que el milagro o lo que él estaba pidiendo se diera, ¿verdad? Eso nos habla de un proceso. La vida cristiana es un proceso, ¿verdad? Vamos caminando y vamos siendo lavados por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es el agua que nos lava de nuestra antigua manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, por medio del lavamiento de la palabra es que vamos siendo limpios, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Hay personas que sí, Dios los toca y los cambia y de un momento a otro su vida cambia, y hay otros que es un proceso, ¿verdad? Todo depende el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, él se convirtió porque dice ahí en el versículo 17, de aquí en adelante no sacrificaré
holocausto, ni ofrendaré a otros dioses, sino a Jehová. Amén. Entonces él tuvo ese encuentro con Dios a través de la obediencia. Él fue obediente, le batalló, sí le batalló, porque su formación, su carácter, ¿verdad? Era la formación de un general que todo el tiempo estaba para dar órdenes, ¿verdad? Y él no se humillaba ante nadie, ¿verdad? Pero tuvo que hacerlo, amén, tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque él estaba cansado de vivir con esa lepra, porque esa lepra, en esos tiempos, si una persona tenía lepra, esa persona era puesta aparte, no podía convivir con sus seres queridos, no podía convivir con las personas que él amaba, ¿no? Siempre de lejos, ¿verdad? Nunca podía estar dentro de lo que estaba sucediendo. Y él, me imagino que estaba cansado de vivir de esa manera, de tener esa aflicción en su carne, ¿verdad? Y tuvo que hacer, tuvo que humillarse, y tuvo que reconocer que, ¿verdad? que Dios es el único, el verdadero Dios y el único Rey soberano, ¿amén? Entonces, él tuvo esa conversión, él se convirtió, amén. Por lo que él declara ahí en esos versículos, él fue convertido, ¿verdad? Pero en realidad, por decirlo así, el héroe de la historia, la razón, ¿verdad? Que sucedió todo esto por medio del Señor Jesucristo fue porque una muchacha guardó su testimonio, una muchacha habló su testimonio, guardó su fe, y sin importar lo que estaba viviendo, lo que estaba sucediendo, y sin importar a quién le estaba testificando, amén, porque le estaba testificando a la gente que la había tomado por esclavo, amén, a la fuerza se la habían llevado para ser esclava, y aún así, ¿verdad? La gente que le hizo un mal, ella le testificó del verdadero Dios y la vida eterna, del amor de Dios, de que en Cristo hay sanidad, amén. Hay sanidad del alma, hay sanidad del cuerpo, ¿verdad? Hay sanidad de nuestras emociones, hay sanidad de nuestra mente, y ella no tuvo miedo, ella no tuvo temor, ella no se avergonzó de su Señor y Dios, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy, ¿verdad? Eso es lo que Dios puso en mi corazón, que hay gente allá afuera que necesita de Dios, amén, que nosotros conocemos, que nosotros tenemos contacto con ellos, ¿verdad? Y nosotros debemos de testificar, no de quedarnos callados, no debemos de juzgar, de decir este sí, este no, debemos de testificarle a todo el mundo, ¿verdad? Porque así como Dios nos rescató a nosotros de lo peor, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para impedirle la entrada a alguien más? ¿Verdad? Al contrario, ¿verdad? Salgamos allá afuera, testifiquemos de Dios, hablemos de Él, porque hay un mundo allá afuera que está desesperado, ¿verdad? Buscando eso que les falta, tratando de llenar ese vacío que tienen, y ese vacío solamente lo llena el Señor Jesús, ¿verdad? Y esa es la realidad de las cosas, ¿verdad? Y no debemos de quedarnos callados, ¿verdad? Nuestro testimonio, nuestra fe en Jesús y nuestro testimonio son poderosos en Cristo, amén. No te quedes callado, testifíquele a la gente que hay una solución, ¿verdad? Hay una esperanza, ¿no? Porque hay mucha gente allá afuera que anda, como dice la Biblia, sin Dios y sin esperanza. Pero la esperanza se llama Jesucristo. Él te ama, Él ama a todo el mundo, ¿verdad? Él ama a todas las personas, ¿verdad? Y está dispuesto o no está dispuesto, Él ya lo hizo, ¿verdad? Él ya pagó el precio por cada una de las personas que estamos en este mundo, ¿verdad? Pero a nosotros nos toca la parte de ir y testificar, de ir y predicar las buenas nuevas, de ir y decir, a mí el Señor me sacó de la adicción, a mí el Señor me sacó de la prostitución, a mí de donde el Señor te haya sacado, ir a testificarle a la gente que está atravesando eso, porque así como lo hizo contigo, lo puede hacer con todo aquel que cree, amén, todo aquel que crea en Él, que lo acepte. Él es el único que puede hacer el cambio, amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su atención, por estar conmigo en estos minutos, ¿verdad? Espero y Dios le haya hablado a su corazón, amén, y
vamos a seguir adelante, vamos a echarle ganas. En New Hope tenemos el lema de decir que vamos a ir y vamos a amar a Dios, amar a la gente y vamos a impactar al mundo por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra fe en Cristo, por medio de nuestra manera de hablar y nuestra manera de vivir. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos este próximo domingo, 11 de la mañana, es servicio bilingüe. Y creo que a partir del próximo miércoles ya vamos a estar reuniéndonos los miércoles ahí en el templo en vivo. Amén. Y pues vamos a seguir adelante, vamos a echarle ganas y Dios los bendiga, Dios con ustedes. Gracias. Amén. Dios los bendiga.